Hola, hoy en el podcast de Cantamos Español vamos a aprender 3 cosas, una de vocabulario, otra de gramática y otra de cultura. En gramática hablaremos de un punto de referencia en el pasado, con hace, desde y desde hace. Veremos el vocabulario de la canción y en cultura aprenderemos a expresarnos sobre fenómenos paranormales y supersticiones. Cantamos Psicofonía de Gloria Trevi. Las psicofonías de amor. Desde que ya no está, él no descansa en paz. Se conocieron en un frío diciembre 3 años atrás. ¿Cuándo se conocieron? 3 años atrás, hace 3 años. Se conocen desde hace 3 años. Esta canción nos va a permitir hablar más correctamente sobre referencias en el pasado y para ello necesitamos la preposición desde, pero también su combinación con hace, desde hace, y por supuesto la forma impersonal del verbo hacer en solitario, hace. Comenzamos con lo más fácil, desde. Desde que ya no está, él no descansa en paz. Desde pone el acento en el hito, en el momento clave. Ocurrió eso tan importante en el pasado y a partir de ahí todo es diferente. Ese hecho es su partida. Desde que ya no está, desde que ya no está ella, él no descansa en paz. Desde es como una banderita que señala un punto en el pasado. Antes las cosas eran normales, pero ocurrió algo, un hecho significativo, y desde ese momento todo es diferente. Se conocieron en un frío diciembre 3 años atrás. Esta es otra forma de expresar hace. Se conocieron 3 años atrás. Se conocieron hace 3 años. No es habitual esa construcción con atrás, pero sí completamente correcta. Se conocieron hace 3 años. Quizás pensando que hacer es un verbo, no tiene mucho sentido, pero hacer, como haber, tiene estos usos extraños, impersonales. Por ejemplo, hace sol, hace frío, hace 3 años. No tratéis de entender por qué el verbo hacer. Memorizadlo como si fuera otra preposición, una nueva preposición que nos inventamos ahora mismo. Hace. Desde era una banderita, la poníamos sobre el hecho que provocaba el cambio. Sin embargo, hace destaca el periodo, el tiempo que ha transcurrido. Se conocieron hace 3 años. Ya han pasado 3 años. Lo importante no es que fue el 27 de abril de 1994. Lo importante es que eso ocurrió hace ya 3 años. Está enmarcando los sucesos en ese periodo. Y la combinación de ambos, desde hace, destaca los dos aspectos. Sí, destaca el tiempo transcurrido, pero también el punto de inicio. Se conocen desde hace 3 años. Cantamos Español publicó su primer capítulo de podcast el 7 de septiembre de 2023. Información neutral. Quiero destacar ese hito. Cantamos Español publica su podcast desde el 7 de septiembre de 2023. Y si por el contrario quiero destacar que durante ese tiempo hemos publicado periódicamente el podcast, que no fue un hecho aislado, sino que todo el periodo es importante. Cantamos Español publicó su primer capítulo de podcast hace casi 3 años. También podemos poner el énfasis en ambas cosas. Vamos a señalar el hito, el momento clave del pasado, pero también el periodo. Desde hace casi 3 años, Cantamos Español no falta a su cita con el podcast y publica periódicamente sus episodios. Desde que ya no está, él no descansa en paz. Vamos ahora con el vocabulario, con esta expresión descansar en paz. Es fácil adivinar su significado.
descansar tranquilo, sin preocupaciones, sin estar pensando en problemas. Sin embargo, su uso principal es otro. Cuando alguien se muere, es habitual responder «descanse en paz», como un deseo, especialmente para los creyentes en la vida eterna tras la muerte. Él no se conforma con la soledad. Conformarse con algo, verbo pronominal y con preposición, muy usado, muy útil. Conformarse con algo me vale así. Yo quería más, pero estoy agotada de luchar. Esto es suficiente. Me conformo con lo que tengo, me conformo con lo que he conseguido. ¿O no? No se conforma con la soledad, se rebela contra ella, quiere cambiar la situación. Él quería asustarla por el ventanal. Un ventanal es una ventana grande, alta y ancha. Un salón de grandes ventanales nos indica que los cristales van desde el techo hasta el suelo, con hojas, cada parte de la ventana, también grandes, con pocos ejes que quiten luz. Un ventanal puede ocupar la pared entera de una sala. Una ventana, sin embargo, comienza a media altura y es normalmente bastante cuadrada. Si pones atención, escucharás su voz. Poner o prestar atención, colocación que significa escuchar o mirar detenidamente, captando los detalles. Presta atención a la explicación o después no sabrás hacer los ejercicios. Deja de mirar el móvil y pon atención a lo que te dicen. ¿De qué nos habla esta canción de Gloria Trevi? Es una historia de amor entre un fantasma y una loca. Ella es una loca, loca perdida, pero nos introduce al mundo de lo paranormal y las supersticiones. Y cómo, en esta ocasión, solo una persona que no está en su sano juicio, una persona que no razona, es capaz de contactar con el más allá, con el fantasma. Él empezó a vagar, su alma penitente, sin opción a muerte por la eternidad. Un alma penitente, con culpas, condenada. Un alma, un espíritu que se quedó en el limbo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Ya no tiene opción a muerte, será eternamente un alma en pena. Y se comunican porque ella sí pudo verlo. Él la quiso asustar haciendo ruidos, psicofonías, ruidos del más allá, pero ella sí lo vio. Ella lo asustó cuando le sonrió. Pero esa historia de amor tan poco convencional no la aceptaba el padre de la chica. Loca sí, pero casada con un fantasma, no. Y se la llevó de esa mansión, seguramente un sanatorio para enfermos mentales, un lugar donde recluirlos y olvidarlos, como se hacía antes, cuando la salud mental era un estigma y una vergüenza para las familias. ¿Qué pasa con él? Mas una maldición lo ata en la mansión. Él es un espíritu, un alma penitente que no puede escapar de esa mansión. Sí, tiene una vida eterna en el mundo de los vivos, pero solo en esa mansión. Las historias sobrenaturales y las supersticiones están muy unidas. Hay una delgada línea entre la fantasía, la creencia, los cuentos de fantasmas para niños y una enorme industria que vive de la manipulación de las emociones de los demás. Porque a todos nos gustaría hablar con nuestros muertos, decirle una última palabra de amor a quien ya no está. Los muertos nos hablan, algunos nos aman. Por desgracia, estos encuentros viven en la fe de algunas personas, pero no en el mundo real. No obstante, hablar de ocultismo, de fenómenos paranormales y de paraciencias siempre tiene un gran público. No es necesario creer en fantasmas o maldiciones para disfrutar de un buen libro o de una buena película sobre ello. Os voy a confesar un secreto. Aprobé mi examen de C1 de italiano con el tema las supersticiones. Fui la única alumna que aceptó hablar sobre ese tema. Todos lo consideraban muy difícil.
Y os voy a dar mi truco, porque a veces, cuando nos enfrentamos a un examen oral, estamos tan nerviosos que pensamos: ¿supersticiones? ¿Necesito saber supersticiones italianas? ¿Cómo se dice en ese otro idioma bruja, exorcismo, psicofonía? No. Los examinadores solo esperan de nosotros que nos expresemos con corrección. No les importa mucho si creemos o no en fantasmas, solo que lo razonemos y expongamos nuestros recursos léxicos, gramaticales y discursivos. Y en este caso yo no controlaba técnicamente vocabulario en italiano sobre fenómenos paranormales, tampoco leyendas de uno u otro pueblo de Italia. Hablé sobre cómo las supersticiones han sido una forma de controlar a la población, especialmente a la menos instruida, y acabé hablando de la necesidad de formación para luchar contra ese tipo de creencias. Fue mi truco y me funcionó, porque no solo soy profe, también soy estudiante como vosotros, y quizás de vuestra lengua. Pero una maldición me atacantamos español. No, no es una maldición, es un vicio muy sano, porque aquí aprendemos con música y eso no es una maldición, es una adicción muy cultural. Esperamos que hayáis aprendido mucho con esta lección, vocabulario y gramática, pero sobre todo recursos para afrontar un examen oral de español. Si no, trataré de estar en el próximo y cantar psicofonías al viento. Os esperamos el próximo lunes con más canciones y más aprendizaje de español.